Sean todos bienvenidos, mis estimados hermanos y hermanas, pastores. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con la lección número 2 y los capítulos 1 al 2 de este maravilloso libro, Los Hechos de los Apóstoles. Primeramente vamos a encomendarnos al Señor, dándole gracias. Amado Padre, te damos gracias por un nuevo día. Señor, te pedimos en este día dirección para que tú, Señor, nos guíes y nos dé sabiduría necesaria, Señor. Haznos instrumentos tuyos para poder llevar esta clase del día de hoy. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones, abras nuestro entendimiento y nos permitas comprender, Señor, tu palabra, Señor, esa que nos da vida, nos da luz, Señor. Te pedimos, Señor, que así a cada uno bendigas, a cada uno de tus hijos, Señor, allá donde se encuentren, en sus hogares, sus familias. Señor, tú lo conoces, Señor, lo que cada uno está pasando, Señor. En estos momentos tan difíciles, Señor amado, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, y tú los guardes, Padre amado. Confiamos en ti. Así te encomendamos, Señor, la clase del día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder continuar estudiando y meditando más de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Continuando con la lección número 2, entramos al capítulo 1 y 2. Anteriormente habíamos hablado la parte introductoria de este libro y vamos a proseguir comenzando, ¿no?, con el capítulo 1. Y bueno, podemos hablar en esta lección número 2, el día de Pentecostés, ¿no? Algo muy importante, ¿no?, que narra este libro, el día de Pentecostés. También hablamos sobre el Señor Jesús, ¿no?, la manera como Él va a ascender al cielo. En la parte de la dedicación, lo vemos en el capítulo 1, del 1 al 5, ¿no? Vemos que principalmente se hace mención a este nombre, ¿no?, que es Teófilo. Y lo encontramos en Hechos, capítulo 1, versos 1, donde dice, ¿no?, es Teófilo, ¿no? En Hechos 1:1, Lucas dedicó sus obras al excelentísimo Teófilo, ¿no?, que también significa amante de Dios. Esta designación se dice que puede ser un apodo, también puede ser un seudónimo, ¿no?, a un lector cristiano, ¿no?, que iba dedicado este libro. También se dice que posiblemente Teófilo fue un dignatario romano bien conocido, a quien Lucas llamaba excelentísimo, ¿no? Y vemos, ¿no?, esta parte del capítulo 1 que nos comienza dedicando este libro, ¿no?, a este personaje llamado Teófilo. Continuando con la lección, vemos en otro punto, Cristo ha resucitado. Esto lo vemos en el capítulo 1, del versos 1 al 3, ¿no?, donde nos muestra la promesa del Espíritu Santo. Podemos ver que la palabra de Dios nos dice así, en el versículo 1 del capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. De esta manera es que, ¿no?, se muestran las promesas del Espíritu Santo en los versos del 1 al 3. También hablamos de los mandatos y promesas. Dentro de esta lección vemos que los discípulos todavía estaban ellos, ¿no?, preocupados con la llegada del reino de Dios, ¿no? Y Jesús les aconseja a que se mantengan atentos al testimonio y les promete poder cuando el Espíritu Santo viniere dentro de no muchos días.
Entonces, ¿no? Él les da esa promesa de que muy pronto iba a venir el Espíritu Santo, ¿no? Y que ellos lo esperaran con paciencia dentro de no muchos días, ¿no? Como está ahí entre comillas, algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Después, continuando con otro punto, la ascensión de Cristo, lo vemos en el capítulo 1 del versos 9 al 11. Jesús fue elevado, dice, de manera visible a los cielos. Podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Que allí, ¿no? Ellos lo ven, ¿no? Están los apóstoles ahí, entonces ellos pueden verlo, ¿no? Y imagínense, ¿no? Algo maravilloso, poderlo ver con los ojos y testificarlo, ¿no? Y ese era un momento muy importante también para cada uno de los apóstoles ahí, ¿no? Que estaban presentes en el momento. Y en los versos 9 nos dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, ¿no? Fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Cuando hablamos de esos 2 varones con vestiduras blancas, nos referimos a 2 ángeles de Dios, 2 ángeles del Señor, que ellos también habían sido testigos presenciales de la ascensión de Cristo. En el verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, de esta manera es que los ángeles, ¿no?, se pronuncian ante la concurrencia ahí presente. Un hecho realmente maravilloso, ¿no?, haberlo visto con sus propios ojos y estar maravillados de todo ello. Continuando con esta lección, vemos también la espera en Jerusalén, en los versos 12 al 14, ¿no?, donde nos dice, ¿no?, que este pequeño grupo, ¿no?, de creyentes, después de haberlo visto, volvió a Jerusalén a fin de esperar la hora, ¿no?, esperando también la promesa, ¿no?, que les había hecho el Señor. Después vemos a continuación la elección del sustituto de Judas en los versos del 15 al 20. Recordemos que uno de ellos, de los 12 apóstoles, quien fue Judas, lo había traicionado por 30 monedas de plata. Y posteriormente sabemos que las Santas Escrituras nos dicen, ¿no?, que ellos, en especial Pedro, ¿no?, es el que sugiere la necesidad del reemplazo de Judas. Esto lo vemos en el capítulo 1, versos 15 al 20, donde nos dice así, ¿no?, que era la disposición de la ley. En Levítico 16:8 también podemos buscarlo, y ahí dice, ¿no?, nótese que en esta ocasión los discípulos seleccionaron primero los 2 hombres a quienes ellos consideraban más dignos para llenar la vacante, ¿no? Como eran 12, Judas había fallecido, ¿no?, había muerto, y habían quedado solo 11, y Pedro ve la necesidad de completar a los 12 apóstoles. Entonces él da 2 nombres, ¿no?, y uno de ellos es Matías, ¿no?, y la decisión final fue dejada, dice, al Señor en oración. Eso lo vemos en el capítulo 1, versos 24, ¿no? Y vemos ahí, ¿no?, cómo se va, ¿no?, haciendo esta elección. Lo llevan en oración también, y también lo eligen a la suerte, ¿no? Y en ese momento, ¿no?, vamos a ver que nos dice el versículo 21, ¿no? Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, ¿no? Entonces no, para ellos habían requisitos muy importantes para el que iba a ser sucesor de Judas, ¿no?
Estos requisitos primeramente eran ser compañeros del Señor, ¿no? Y sus apóstoles desde el tiempo de Juan el Bautista, y también ser testigos de la resurrección ocular del Señor, haberlo visto, ¿no? Resucitar, y ¿no? También haber sido testigos también de su muerte, ¿no? Y esos apóstoles eligen, hemos dicho, a Matías, ¿no? Lo toman en cuenta, echan suertes, y la suerte dice que cae en Matías, ¿no? Posteriormente vemos, ¿no?, que el descenso del Espíritu Santo en el capítulo 2, versos 3. La palabra de Dios nos dice así: el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. 2. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. 3. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Podemos ver, ¿no?, de qué forma y de qué manera se hacía presente, ¿no?, y descendía el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. También vemos ahí algo muy importante, que son las señales, ¿no?, que da el viento, el fuego y las lenguas. En Hechos 2:2 nos dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, de esta manera es que se había manifestado, ¿no?, el Espíritu Santo. Y vemos, ¿no?, testificando en muchas lenguas. ¿Qué querrá decir esto? Pues con el motivo de estas fiestas dice que llegaban muchos peregrinos que acudían a adorar, ¿no? Y grande fue, dice, la sorpresa de estos hombres al verles hablar en 15 lenguas distintas. Esto, ¿no?, era sorprendente porque se dice que ellos no eran personas letradas, ¿no?, y les parecía algo increíble, ¿no?, verlos hablar en 15 lenguas distintas. ¿Y de qué hablaban?, ¿no?, era la pregunta, ¿no? Pues hablaban de las grandiosas obras de Dios. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que glorifica a Cristo. Eso debemos tomarlo, ¿no?, en cuenta, algo muy importante, que el Espíritu Santo siempre va a hablar, ¿no?, y va a glorificar a Dios principalmente. No habla de uno mismo, ¿no?, y es lo que es de manera aplicativa para cada uno de nosotros, ¿no?, que debemos hablar principalmente, ¿no?, de la obra de Dios, ¿no? En cada uno de nosotros siempre debemos de reflejar, ¿no?, ese carácter de Cristo y manifestarlo, ¿no?, ser testimonios vivos de ello. Y no tanto así, ¿no?, nuestro ego, no tanto así nuestro yo, ¿no?, que prevalezca y ser jactanciosos, ¿no?, sino hablar principalmente de lo más importante, que es Cristo, y glorificarlo y honrarlo todos los días de nuestras vidas. Continuando, vemos que Pedro niega que hubieran bebido. También qué estaba pasando en ese momento, como ellos hablaban en diferentes lenguas, y las personas que los miraban pues se sentían asombrados, ¿no?, de qué les había pasado, porque aparentemente ellos ¿no?, parecían ebrios, dicen, ¿no? Algunos dicen que decían que estaban ebrios. También Pedro les contesta, ¿no?, tranquilamente, tampoco no se pone de manera tosca y les, ¿no?, con palabras fuertes, ¿no? Sin embargo, él humildemente y tranquilamente, ¿no?, les contesta, ¿no?, que eso no era posible. ¿Por qué? Porque primero los que se emborrachaban lo hacían de noche y no al amanecer, ni estaban borrachos a las 9 de la mañana. Por otra parte, durante las fiestas no comían ni bebían hasta las 9, que era la hora en que se dedicaban a la oración. Por estas razones es que él, ¿no?, hace prevalecer, ¿no?, que era imposible que ellos estén ebrios, ¿no?, porque justo a esas horas, ¿no?,
nadie podría estar ebrio, ¿no? Y también ellos se dedicaban a la oración a esa hora, ¿no? Eran, digamos, por la mañana. Y de esta manera es que Pedro, ¿no?, les refiere a ellos. Y vemos también la promesa dada a Joel, que se derrama en el Espíritu Santo. Esto lo vemos en el capítulo 2, versos 16 al 24, donde también Pedro dice que refirió una promesa que Dios le dio a Israel hace bastante tiempo a través del profeta Joel, que dicha promesa pues consistía en que Dios derramaría su espíritu sobre su pueblo. Esto lo podemos encontrar en Joel capítulo 2 versos 28 al 32. Y también el día del Pentecostés, no solo unos cuantos recibieron el Espíritu Santo, no todos, ¿no? Como le dicen, no, aquí solo unos cuantos pudieron recibir el Espíritu Santo. Y dentro de esa promesa también vemos la promesa dada a David, ¿no?, que Cristo resucitará. Esto lo vemos en el capítulo 2, versos 25 al 36, donde Pedro demuestra, ¿no?, que en el Antiguo Testamento Dios le había dicho a su siervo David que Cristo sería levantado de entre los muertos. Y David habla de sí mismo, ya que su tumba está... David no habla, ¿no?, de él mismo, sino está hablando, ¿no?, de alguien muy importante, ¿no? Ya que David, la tumba de David dice que se encuentra en Jerusalén, ¿no? En esto David se refería sino al profeta, ¿no? En el versos 30 hablaba del Mesías. Eso, algo muy importante, ¿no?, que debemos rescatar. David no hablaba de sí mismo, sino que hablaba, ¿no?, del Mesías que vendría, ¿no?, la promesa, ¿no?, de Jesucristo. Vemos también los que recibieron su palabra, ¿no?, y perseveraron, de los que habían recibido el Espíritu Santo, ¿no?, que permanecían ellos, ¿no?, juntos. Y vemos que acá algo muy hermoso, ¿no?, el sermón de Pedro en el capítulo 2 versos 37 al 47, y comienza, ¿no?, así el primer discurso de Pedro. Vemos 4 aspectos importantes, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba Pedro con este primer sermón? Que nos dice así en la palabra de Dios en el verso 14 y 15 del capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. De esta manera, ¿no?, les contesta Pedro, y con esto pues él busca un lugar adecuado, ¿no?, donde primeramente vemos que él no elige cualquier lugar para poder hacer su discurso, ¿no?, sino él elige un lugar adecuado, también una voz audible, la que tenía Pedro, y utiliza también palabras adecuadas y ruega al pueblo oír la palabra, ¿no? Entonces esos aspectos muy importantes que tomaba en cuenta, ¿no?, en el discurso de Pedro. También aquellos a los que había predicado dice que tenían la necesidad de hacer algo, ¿no? Pedro les dice que se arrepientan y den testimonio de sí mismo, bautizándose públicamente. Y 3,000 personas lo hicieron en el mismo día de Pentecostés. Entonces, el discurso de Pedro fue algo muy importante, ¿no?, para la conversión de varios creyentes. 3,000, ¿no?, personas en ese momento habían sido convertidos, ¿no?, y se habían bautizado, ¿no? Algo muy hermoso también, ¿no?, que acontece con este siervo de Dios, que es Pedro. También vemos algo muy importante, ¿no?, dentro de este capítulo. Los que recibieron su palabra perseveraron. Y vemos la experiencia, ¿no?, de la unidad en la iglesia primitiva. Esta unidad pues no era la misma, ¿no?, que tal vez muchas de las iglesias hoy en día tal vez vivimos y pasamos.
Esta unidad pues era, el de la iglesia primitiva era realmente formidable, ¿no? Ya que ellos podían permanecer juntos y podían, ¿no?, mutuamente actuar y convivir y apoyarse unos con otros, y lo vemos en este capítulo 2, versos 42 al 47, donde dice la vida de los primeros cristianos. ¿Y cómo era esta vida de los primeros cristianos? Pues en los versos 43 al 47 nos dice, ¿no?, nos describe de esta manera: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué hermoso, ¿no? Nos dice acá la palabra de Dios, que esa unidad pues era realmente única, ¿no? Porque se mostraba ahí, ¿no?, que ellos se dedicaban a la oración, a la adoración, también tenían comunión, había un estudio también de la palabra de Dios y la predicación del evangelio y el amor y cuidado mutuo, ¿no?, que era algo muy importante entre hermanos, cosa que hoy en día tal vez nos hace falta tal vez practicar en cada una de nuestras congregaciones. Y como parte aplicativa también rescatemos ello, ¿no?, que debemos ser así, perseverar unánimes, ¿no? Cada uno es un templo de Dios y por lo tanto, ¿no?, debemos de continuar unidos, apoyándonos unos a otros, estudiando la palabra de Dios, también llevando el evangelio a otras vidas que lo necesitan, y siempre con esta comunión, ¿no?, con Dios, que es la oración, y adorándole siempre a Él. Bueno, esta ha sido la lección número 2 y espero que, ¿no?, Dios los bendiga y nos ayude a cada uno a perseverar, a meditar en sus palabras, en su Santa Escritura, y le decimos de esta manera, ¿no? Gracias, Señor, por tus bellas palabras, Señor, que nos dan vida, nos muestran, Señor, la luz, el camino verdadero, Señor, porque tu palabra solamente, Señor, nos puede dar, ¿no?, sabiduría, nos puede dar, Señor, la verdad, nos puede mostrar. Padre amado, te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos ilumines, Señor, nos permitas continuar, Señor, aprendiendo cada día más de ti, para mantenernos juntos, Señor, en comunión a través de la oración. Danos sed y hambre de tu palabra, Señor, cada día, y permítenos perseverar, Señor. Aún en estos tiempos difíciles, Padre amado, por favor te pedimos, Señor, que nos fortalezcas con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre amado, porque siempre estás pendiente de nosotros y confiamos en ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, gracias te damos. Amén.